En mi vida anterior, dependiendo de la manutención de mis padres adoptivos, estudié mucho, fui admitida en una prestigiosa universidad, me gané el favor de un joven y adinerado maestro y llegué a la cima de mi vida. Mi hermana menor tenía una hermosa apariencia y se convirtió en hija de una familia adinerada. Aunque los adulaba y soportaba humillaciones, terminó siendo víctima de la familia adinerada y tuvo que ganarse la vida vendiendo su encanto. Ese día me casé con una familia adinerada. Mi hermana menor, consumida por los celos, me envenenó hasta la muerte. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que me adoptaron. Mi hermana menor se arrojó a los brazos de la familia de bajos recursos. Mamá. Llévame. Ya no quiero que mi hermana me golpee. Parecía que ella también había renacido. Ya que estaba tan ansiosa por elegir una vida de penurias, ¿cómo no iba a cumplir su deseo? Cuando abrí los ojos de nuevo, sentí un dolor intenso en la garganta, como si me ardiera. En esta nueva vida, lo primero que vi fue a mi hermana menor. Sin dudarlo un instante, le di una bofetada. Ante la mirada atónita de todos, la agarré del pelo y le hice trizas su vestido favorito. Sin embargo, mi hermana menor, a diferencia de siempre, que no sufriría pérdidas, soportó todo esto en silencio. ¡Alto! El director del Instituto de Bienestar Social se adelantó con expresión sombría y protegió a mi hermana menor tras él. Shirley. ¿No querías más a Yvonne? Incluso compartirías un dulce con ella. ¿Por qué de repente le pegas a alguien hoy? En cuanto el director terminó de hablar, aparecieron dos parejas frente a nosotros. ¿Es esta la chica más guapa del Instituto de Bienestar? La elegante y adinerada mujer miró a Yvonne. Era la esposa del presidente del grupo familiar Yvonne. Y el hombre a su lado era nada menos que el presidente Cedric, un destacado empresario de H.A. Cheng. Sus propiedades abarcan campos como la industria farmacéutica, el sector inmobiliario y la inteligencia artificial con solo un gesto de la mano. Puede causar un gran revuelo en Aichen. En su vida anterior, Yvonne fue adoptada por la familia Yvonne por su apariencia linda e inteligente. Yo era como un melocotón sobrante. Y me adoptó la sencilla pero honesta familia Shirley. Justo cuando el director estaba a punto de presentarnos, Yvonne se arrojó a los brazos de la madre de Shirley. Mamá, déjame ser tu hija. Ya no quiero que mi hermana me intimide. La madre de Shirley estaba encantada. Se secó las manos en los pantalones y abrazó a Yvonne con alegría, llamándola buena hija una y otra vez. Incluso el director se quedó atónito con las acciones de Yvonne. Sabía que era la niña más ambiciosa del Instituto de Bienestar. A lo largo de los años, muchos profesores, ingenieros e incluso algunos jóvenes inexpertos quisieron adoptarla. Pero Yvonne los había rechazado a todos. ¿Cuándo se quedó ciega? Tras una cuidadosa selección, eligió a una familia que vivía de subsidios de subsistencia y fondos de ayuda a la pobreza. La madre de Yvonne estaba enfadada con su miopía y, cuando me quedé atónita por despecho, me eligió. Así sin más. La rueda del destino se invirtió en ese instante. Mi plan anterior de golpear deliberadamente a alguien para cambiar por completo la situación de ser adoptado también fracasó. Como no podía escapar de las artimañas del destino, mejor me arriesgué. Antes de dirigir el Instituto de Bienestar, Yvonne me guiñó un ojo provocativamente. Parecía que ella también había renacido. El director tenía razón. Antes, yo amaba mucho a Yvonne. Pero todo eso fue en la vida anterior. En la vida anterior. Con solo una sonrisa amable a la madre de Yvonne. Se incorporó con éxito a una familia adinerada. Por desgracia, afortunadamente, el joven amo de la familia Yvonne no la quería. Él la consideraba malintencionada y calculadora. No solo la trataba como a una sirvienta, sino que además se unió a un grupo de niños ricos para acosarla. La orgullosa y altiva Yvonne soportó todo esto en silencio. Porque tanto la familia Yvonne como Cedric eran como vacas lecheras. No tenía motivos para no congraciarse con ellos. Y los hipócritas padres de la familia Yvonne hacían la vista gorda ante lo que hacía su propio hijo. Al principio, no había satisfecho mi obsesión. Una familia adinerada como la suya no necesitaba adoptar a un hijo ajeno. Por eso adoptaron a Yvonne. Además de su belleza, era principalmente culpa de Cedric. Aunque mi vida en la familia Shirley era precaria.
Siempre creí que el conocimiento cambia el destino. Mientras recibía becas, también me tomé el tiempo de trabajar en una tienda de té con leche. Todo el dinero que ganaba se lo daba a mi madre adoptiva para que tratara la enfermedad de mi hermano menor. Mi tenacidad y terquedad eran, sin duda, un rayo de luz único en la vida adinerada de Cedric. Estaba tan fascinado por esa luz suave y fría que siempre invitaba a muchos niños ricos a la tienda después de clase para ayudarme a impulsar el rendimiento de mi negocio. A los ojos de todos, yo era la novia reconocida de Cedric. Él me amaba profundamente. Incluso transfirió todas sus propiedades a mi nombre. Desafortunadamente tenía un callejón sin salida. Antes de que pudiera siquiera calcular mi patrimonio con esta inmensa fortuna. Me envenené con una copa de vino y aplomo que Yvonne me dio en el banquete de bodas. Yvonne me pisó la cara y se rió a carcajadas. Shirley, ¿qué clase de quimera tienes? ¿Se trata de la familia Yvonne o de Cedric? Solo pueden ser míos. Quería decirle que casarme con Cedric no era mi deseo. Y que no podía controlar que se convirtiera en una paria de la familia Yvonne y tuviera que ganarse la vida vendiendo su encanto. Pero por desgracia, por fortuna, el dolor ardiente en la garganta me impedía hablar. En esta vida. Yvonne tomó la iniciativa al elegir a la pobre familia Shirley. La libertad. La felicidad. La fama y la fortuna que anhela. ¿Cómo podría, siendo su hermana mayor, no cumplir sus deseos? Para fuera del aula. Cedric bloqueó la puerta principal y me indicó con una mirada amenazante que entrara por la puerta trasera. Sabía que si no entraba, el profesor, acosado por sus lacayos, no podría asistir a clase. No podía retrasar la clase de mis compañeros, y solo por mi culpa. En cuanto abrieron la puerta trasera, me echaron un balde de agua fría en la cabeza. El agua aún olía a inodoro. Se oyeron carcajadas en el aula. Levanté la mano con calma para limpiarme el agua de la cara y caminé tranquilamente frente a Cedric. Compañera Yvonne. Lo siento. ¿Qué dijiste? Habla más alto. No te oigo. Cedric no esperaba que admitiera la derrota tan rápido y se quedó en el podio mirándome triunfante. Me acerqué a él. Mis ojos lo decidieron. Dije, achú. Achú. Estornudé varias veces seguidas. Y mocos y saliva salpicaron el hermoso rostro de Cedric. Una figura familiar entró. Sacó un pañuelo y se lo entregó a Cedric con expresión sincera. Límpialo. 5 compañeros de clase empezaron a armar un alboroto. Después de todo, cuando Cedric y Shirley estaban juntos. Tenían el aspecto de los protagonistas masculino y femenino de un drama trivial. Regresé a mi asiento con expresión tranquila y limpié en silencio el desorden del suelo. El director entró radiante y comenzó su gran presentación. Denle una cálida bienvenida a su compañera Shirley, quien se unió al 11º grado. Obtuvo el segundo puesto en este examen unificado. Todos deberían aprender de ella. ¿A quién no le gusta una chica guapa, amable y excelente? Shirley se convirtió en la nueva belleza de la escuela. Solo yo sabía cómo esa estúpida de Shirley consiguió el segundo puesto del curso. Porque también obtuve 20 puntos más que en mi vida anterior y rompí la puntuación más alta en la historia de la escuela desde su fundación. La apariencia de Shirley distrajo la mayor parte de la hostilidad de las chicas. Rápidamente corrieron la voz sobre el trabajo de Shirley fuera de la escuela como un reguero de pólvora. Cuando Cedric se enteró de que Shirley estaba agitando té con leche frenéticamente en la tienda, hizo un gesto generoso con la mano y ofreció té con leche a toda la clase, excepto a mí. Luego, a propósito, avivó el aroma del té con leche hacia mí. También recibí un té con leche anónimo. De esos de taza grande y súper pequeña. No tuve tiempo de investigar quién lo había hecho. Me bebí el té con leche de un trago. Al pasar junto a Cedric, solté un largo eructo de leche. Shirley es genial. No sé quién susurró eso. El rostro de Cedric se ensombreció. Y golpeó la mesa y se levantó. Me apretó la mano e intentó estrellarla contra la pared. Gritaba que me iba a matar. Curvé mis labios, mentira siniestra. No te atrevas. No olvides mi identidad. Shirley se acercó comprensivamente y dijo algunas palabras insulsas.
ganándose la simpatía de sus compañeros. Después de ese día, todos mis compañeros de clase adivinaron la relación entre Cedric y yo. Todos siempre pensaron que era la hija ilegítima de la familia Yvonne. De lo contrario, ¿por qué Cedric me odiaría tanto? Cedric me miró con desdén. ¿Acaso se lo merece? Respondí con calma. Va. Eran las 6 cuando terminó la escuela. De repente empezó a llover. Cedric agarró la mochila de Shirley. No vayas a la tienda de té con leche hoy. Su suave voz transmitía una autoridad inquebrantable que no podía ser rechazada. Las hermosas cejas de Shirley se fruncieron levemente. Mirando la cortina de lluvia fuera de la ventana, curvó la comisura de los labios. No importa. Puedo correr hasta allá en unos pasos bajo esta llovizna. ¿Aún quieres correr? Los ojos de Cedric reflejaban dolor y rabia. Le ordenó a Shirley que ya no trabajara a tiempo parcial. Los ojos de Shirley se pusieron rojos de ansiedad. Su compañera de clase, Yvonne. Un joven adinerado como tú no me entenderá. Solo puedo comer carne después de trabajar a tiempo parcial durante una semana. Y solo puedo pagar los materiales después de trabajar a tiempo parcial durante un mes. Basta. Cedric la interrumpió con una expresión desagradable. Bajo la tímida mirada de Shirley. Cedric me miró mientras yo también me refugiaba de la lluvia en el pasillo. Me empujó con tono amenazador. De ahora en adelante. Trabajarás a tiempo parcial para ganarle dinero. Vi claramente que Shirley se quedó boquiabierta. ¿Por qué debería hacerlo? Solo porque soy de la familia Yvonne. Si tienes alguna duda, puedes hablar con mis padres. Cedric estaba seguro de que no me atrevía a contarles esto a mis padres adoptivos. Los miré con enojo, me di la vuelta y me apresuré a salir bajo la lluvia torrencial. Al dueño de la tienda de té con leche no le importó quién trabajara hoy y, con impaciencia, me dijo que limpiara el almacén. Déjame hacerlo. Una voz suave sonó detrás de mí. ¿Quién eres? Fangzi, hola. El chico me quitó la gran caja de cartón de la mano y la subió fácilmente al estante. Me hice a un lado y me quedé mirando fijamente por un momento las perfectas líneas musculares de sus brazos. Conocía a esa persona. Era el miembro del comité de estudio de la clase de cohetes. En mi vida anterior no interactué mucho con él. Y tampoco trabajaba a tiempo parcial en la tienda de té con leche. Acabo de enterarme por los compañeros de la clase de cohetes, que ni siquiera se presentó al examen de admisión a la universidad porque su familia era demasiado pobre. Y se lanzó de un edificio por la depresión. La abuela, que dependía de él para sobrevivir, también estaba tan enfadada que murió. ¿Es cierto entonces que es difícil para un niño de familia pobre convertirse en una persona excepcional? Debería haber tenido un futuro brillante y prometedor. ¿Por qué se rindió al destino? Incluso alguien como yo lucha por vivir. ¿Por qué no pudo resistir? En esta vida. No solo quiero salvarme. También quiero salvarlo a él. Quiero que los poderosos y ricos de este mundo lo sepan, y que hasta una hormiga puede sacudir el cielo. 7. En el estrecho almacén. Chocábamos sin querer. Viendo su cara sonrojada, tomé la iniciativa de salir. Compañero Feng. ¿Por qué has vuelto? En cuanto levanté la cortina del almacén. Casi hablamos al mismo tiempo. Sonreí con torpeza y me disculpé por molestarlo otra vez. El gerente de la tienda me pidió que pasara a buscar algo. Feng Ziyu frunció los labios y no dijo nada. Tras dudarlo un buen rato, finalmente dije las palabras que se me habían quedado atascadas en la garganta. Compañero Feng. Eres muy fuerte. ¿Podrías ser mi guardaespaldas? No. Feng Ziyu me miró de reojo. Me puse nervioso. Vamos. Te pagaré. Quizás no sepas que Cedric siempre me intimida en la escuela. ¿Por qué sigues provocándolo? Los profundos ojos de Feng Ziyu me miraron fijamente. Como si ansiara una respuesta en mis ojos. Pero ¿cómo podía explicárselo? Yo también me veía obligado a hacerlo, viendo lo mucho que le tenía miedo a Cedric.
Tuve que conformarme con lo segundo mejor y le pedí que no se enfrentara directamente a ese cabrón de Cedric. Que simplemente le dijera discretamente al profesor cuando Cedric me acosaba. Aunque Cedric no me mataría. No había garantía de que su grupo de inútiles lacayos no fuera demasiado lejos. Aún no he vengado el odio de mi vida anterior. Y no podía morir. En este momento Cedric debería estar pisando la suave arena de la playa después de la lluvia. Soplando la brisa marina. Y mirando el cielo estrellado mientras conversaban sobre sus ideales y su vida. Ese día, en mi vida anterior, Cedric insistió en enviarme a casa. Mi madre adoptiva lo acogió cariñosamente en casa y lo trató con gran hospitalidad. Ese día, mi padre adoptivo fue al hospital a cuidar de mi hermano menor enfermo. Cedric vio que mi madre adoptiva y yo estábamos solos y dependíamos el uno del otro. Y que aún podíamos afrontar la vida con optimismo y positividad en circunstancias tan difíciles. Se convenció aún más de sus sentimientos. Los hechos han demostrado que Cedric y Shirley realmente se llevaron bien. Shirley se esforzó al máximo por consolidar su imagen de persona dura y poco segura de sí misma. Y una diosa lastimosa. Y realmente tenía a Cedric en la palma de su mano. Las burlas de Cedric hacia mí se volvieron aún más pervertidas. Me echó gasolina en el vaso y metió arañas y serpientes en el pupitre. Entre los gritos de terror de todas las chicas de la clase, agarré la serpiente. La giró un par de veces. Y con un movimiento casual, la serpiente aterrizó firmemente alrededor del cuello de Shirley. Sus ojos se pusieron en blanco. Y se desmayó. Shirley. ¿Cómo te atreves? Cedric me miró con enojo y una expresión fea. Y luego, nervioso, levantó a la desmayada Shirley y salió corriendo del aula. ¿De qué tengo que tener miedo? Él no sabe que no es a esto a lo que le temo en absoluto. Shirley se quedó en el hospital un fin de semana. Como era de esperar. Recibí la atención meticulosa de Cedric. Al principio. Cedric me ordenaba preparar una rica sopa de acentor común para Shirley. Pero siempre que la preparaba, estaba demasiado salada o demasiado agria. Aunque sabía que lo hacía a propósito, no se atrevió a arriesgar la salud de Shirley. Al final. Incluso le preparó la sopa él mismo. Durante el examen de mitad de trimestre, las notas de Shirley se desplomaron y quedó directamente al final de la clase. Incluso el director se sorprendió mucho con ella. Cuando le pregunté el motivo, resultó que estaba tan asustada por mí que la hospitalizaron y dejó de estudiar. Sen Shirley. Dado que la hospitalización de Shirley está inevitablemente relacionada contigo. De ahora en adelante. Serás responsable de darle clases particulares. El director pensó que su plan de tutoría de 1 sobre 1 era simplemente perfecto. No estoy de acuerdo. Me puse de pie y me negué rotundamente. El director se sintió un poco avergonzado. Pero considerando mi primera nota negativa en el grado. No se atrevió a mostrar su disgusto directamente. Maestro. No importa. Una estudiante destacada como su compañera Yvonne no debería perder el tiempo con una estudiante mediocre como yo. Encontraré la manera por mi cuenta. Shirley tenía lágrimas en los ojos y me miró con inocencia. Me burlé con frialdad. Shirley, solo tienes razón a medias. Simplemente no quiero perder el tiempo con alguien como tú, obsesionado con el amor. En cuanto a los demás compañeros, siempre y cuando tengan dudas sobre sus estudios. Siempre estoy dispuesto a ayudarlos. No importa la vida que lleven. Entiendo claramente que todos los oficios son inferiores, excepto la lectura. Así que mientras Shirley lloriqueaba delante de Cedric, yo estudiaba. Shirley iba al bosque con Cedric. Yo también estaba estudiando. Y que Shirley intentara ser una estudiante destacada basándose en un pequeño recuerdo de su vida anterior era simplemente una quimera. Después de clase ese día, muchos compañeros vinieron a mí con sus cuadernos para hacerme preguntas. Me llamaban Shirley uno tras otro. Y yo casi sonreía. Con el rabillo del ojo vi el resentimiento de Shirley, como si rechinara los dientes. Arqueé las cejas provocativamente. 9 ese día. Shirley lloró lastimosamente.
Dijo que no podía ir a una universidad en la misma ciudad que Cedric. No fue tan estúpida como para olvidarlo en su vida anterior. La familia Yvonne organizó que Cedric estudiara en el extranjero. Así que cuando Cedric me acorraló en el callejón detrás de la puerta de la escuela. No estaba nada nerviosa. Shirley. Si aún quieres quedarte con la familia Yvonne. Será mejor que le des clases particulares a Yvonne con honestidad hasta que entre a la universidad de sus sueños. Fingí ceder. Me pregunto a qué universidad querrá entrar la futura joven maestra de la familia Yvonne. Por supuesto. Es la Universidad de Tinsua o la Universidad de Pekín. Es como un sapo bostezando. ¡Qué arrogante! No tiene espejo. ¿Ni siquiera puede mirarse en la orina? Me reí a carcajadas, intentando llamar la atención de los transeúntes. Al menos así estaría a salvo. Pero parecía que Cedric ya había despejado el camino. Ni siquiera un pájaro podía pasar volando. Cedric sacó una pelota de béisbol que había preparado de antemano de la esquina, y se acercó a mí paso a paso. Ya que Yvonne no puede entrar a la universidad. De todas formas, tu mano ya no sirve. Basta. Hablé justo un segundo antes de que el bate de béisbol me cayera en el codo. Cedric. Si no puedo hacer el examen de admisión a la universidad, te demandaré sin dudarlo. Levanté el teléfono. Cedric bajó la mirada con aire de inferioridad. Tiró el teléfono con la grabadora al suelo y lo hizo añicos con el bate de béisbol. ¿Amenazarme? Toda la familia Yvonne es mía. ¿Crees que la policía te escuchará a ti o a mí? Me agarró del pelo y me lo soltó desesperadamente. Me quedé boca arriba en una posición extraña. Y lágrimas de dolor rodaron por mis mejillas. ¿No temes que mamá y papá se enteren de tu amor adolescente? Apreté los puños y le advertí a Cedric. Amor adolescente. ¿Quién está enamorado de un adolescente? Así es como los estudiantes de una preparatoria clave desafían la disciplina y las normas escolares. Una voz extraña provenía de la entrada del callejón. Sabía que debía ser el Salvador que Feng Ziyu había invitado en secreto. Este tipo suele parecer alguien que mantiene a la gente a distancia. Pero no esperaba que fuera tan confiable en un momento crítico. 10 era el subdirector recién nombrado. Se dice que un nuevo funcionario toma 3 decisiones audaces. Con un término tan delicado, por supuesto, tuvo que interrogarnos con cuidado. Sobre todo porque él, sin conocer la relación entre Cedric y yo, preconcebía que teníamos un amor adolescente. En la oficina, ni Cedric ni yo abrimos la boca para explicarnos. El subdirector estaba tan enojado que dio un salto y llamó directamente a nuestros padres. Lo vimos pasar de ser moralista al principio a ser sumiso después. Casi me río de su estupidez. Son realmente especiales. El presidente Cedric está manteniendo un perfil bajo y no quiere armar un escándalo. Deberías conocer la situación y no causar malentendidos. ¿Qué tan grave es eso? El subdirector dijo unas palabras de inferioridad y nos despidió. En cuanto abrimos la puerta, la cara de Shirley apareció seca en la puerta. Director. Es Shirley la que está enamorada de un adolescente. Tengo pruebas. Shirley dejó la foto sobre la mesa. Era una foto mía abrazando a Feng Ziyu. En ese momento en la tienda, un ratón me pisó el pie. Me asusté tanto que salté y me colgué del cuello de Feng Ziyu. Por esto, tras haber cumplido con mi cometido, Feng Ziyu incluso se burló de mí, diciendo que no le tenía miedo a las serpientes, sino a los ratones. ¿Qué sabe él? Me picó un ratón en la institución de bienestar y me dejó una sombra psicológica. Ni siquiera Shirley sabía que les tenía miedo a los ratones. Considerando mi condición de hija adoptiva de la familia Yvonne. Al principio el subdirector quería dejarlo pasar. Pero al ver a los reporteros con equipo acercándose, inmediatamente dijo con franqueza que realizaría una investigación exhaustiva. Feng Ziyu ni siquiera tuvo oportunidad de aclarar sus ideas y fue expulsado de la escuela. Ese día, el director de la clase cohete me miró con ojos envenenados. Shirley. Son de mundos diferentes. ¿Por qué le hiciste daño? ¿Le hice daño? En efecto.
Para silenciar a los periodistas, la escuela decidió sacrificar el peón para proteger al rey. A pesar de sus excelentes calificaciones, entre los 3 mejores del curso. Feng Ziyu, quien carecía de poder e influencia, se convirtió en un sacrificio, descartado con indiferencia en el mundo de la fama y la fortuna. En su vida anterior, Feng Ziyu se suicidó por esa época. No quería arruinarle la vida. Y no quería repetir los mismos errores. Salí corriendo de la escuela a buscarlo. El gerente de la tienda me dijo que Feng Ziyu. Has renunciado y te has ido a casa para no causar problemas en la tienda. Según la dirección que me dio, frente a una hilera de casas en ruinas. Vi a Feng Ziyu pedaleando un triciclo. Entonces, ¿de verdad arruiné la vida de alguien? ¿Feng Ziyu iba a ceder así a su destino en esta vida? Quise decir algo. Pero en cuanto abrí la boca, me dolió la nariz. Y las lágrimas me corrían sin control. Acababa de volver de ayudar a mi abuela a vender materiales reciclables. ¿Llevas mucho tiempo buscándome? Tomó la iniciativa y rompió la incomodidad. No. Siempre y cuando no estés pedaleando un triciclo. Está bien. Nos miramos y sonreímos. Sin embargo, la tristeza aún persistía en nuestros corazones. Temía que mi aparición le causara más problemas a Feng Ziyu. Así que simplemente me disculpé y me fui. Antes de irme, Feng Ziyu me dijo que me preparara bien para el examen de ingreso a la universidad y que no me presionara psicológicamente. No me protegió adecuadamente. En el futuro seguramente garantizaría mi seguridad y tranquilidad por el resto de mi vida. Este idiota. ¿Se metió demasiado en el papel de guardaespaldas? No tengo tanto dinero para contratarlo de por vida. Las notas actuales de Shirley son tan bajas que ni siquiera puede entrar en una universidad de penuria. Está arruinando su propio futuro y tratando de arrastrarme con ella. El día del examen de admisión a la universidad, la rueda de mi bicicleta estaba desinflada. Me quitaron la cadena. Incluso el freno colgaba suelto del manillar. Sabía que todo esto era obra de Severix. En la vida anterior, aunque le disgustaba Yvonne, no había llegado al extremo de destruir su futuro. Al final, Yvonne fue admitida en una escuela de mala calidad. Y los padres de la familia Yvonne estaban tan avergonzados que organizaron su ingreso anticipado al departamento de marketing de la empresa. Con su hermoso rostro, Yvonne aportó algunos beneficios a la empresa. Es una lástima que no reconociera su propio valor. Su codicia era insaciable. Y al final, se arruinó y lo perdió todo. En su vida anterior, Shirley obtuvo la mejor puntuación en humanidades de toda la ciudad ese año. Universidades prestigiosas le extendieron ofertas. La pareja de la familia Yvonne también llegó a su casa con un regalo de compromiso. Sin saber nada. Me convertí en la prometida de Severix, de menos a menos B. Cuando descubrí que los padres de Shirley me habían cambiado por un regalo exorbitante, pero generoso, para comprarle una casa a su hijo. Estaba completamente devastada. Me arrodillé en el suelo y les rogué que devolvieran el regalo de compromiso a la familia Yvonne. Prometí que trabajaría duro para ganar dinero. Y que vivan bien. El padre de Shirley, que siempre fue taciturno, me ató a un pilar. Encontró varios tubos de aluminio hechos con mazos entre la pila de basura que había recogido y me azotó con fuerza. Cuando uno de los tubos se dobló, inmediatamente lo reemplazó por otro. La madre de Shirley temía que mis llantos despertaran las sospechas de los vecinos. Así que me metió un calcetín maloliente en la boca y me agarró la oreja. Me regañaban por ser ciega y desagradecida. Dijeron que me habían adoptado a pesar de la enorme presión económica de entonces. Solo para que alguien cuidara de su hijo después de que fallecieran. La familia Yvonne es una familia adinerada, y muchas mujeres harían lo que fuera por entrar. ¿En qué estaba pensando? ¿Atreviéndome a romper el compromiso? Así que en esta vida, Shirley no debería tener que sufrir así. Llevaba todo este tiempo planeando casarse con un miembro de la familia Yvonne. ¿Cómo iba a hacer algo que decepcionara a sus padres? Cuando Severix abrió la puerta, supe que no podría presentarme al examen de admisión a la universidad en esta vida. 12 Cedric. Eres despreciable y desvergonzado.
Cedric se burló. Me alivia ver que no eres feliz. Una hija adoptiva como tú sueña con ascender de la miseria a la riqueza. Si es que de verdad existe un fénix dorado en este mundo. Solo puede ser mi Yvonne. Le rompiste las alas. Así que te cortaré las manos y los pies. Quiero que vivas toda tu vida bajo su luz. Sí, el cielo, así que silueta sí. Una hija adoptiva con un pasado trágico como yo jamás podrá controlar su propia vida. Pero solo se vive una vez. ¿De verdad es tan difícil para mí presentarme al examen de admisión a la universidad? No puedes seguir depositando tus esperanzas en este ridículo examen de admisión. ¿Verdad? Eres tan estúpido. Es solo una cima empinada que miles de cobardes como tú, tras 12 años de estudio, aún no pueden escalar. Y yo nací en la cima de estas montañas. Las miro desde arriba, tías dispuestas a sacrificarlo todo por ello. Escuché en silencio mientras Cedric terminaba de hablar y no pude evitar aplaudir en admiración por su talento literario. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Yvonne? Me giré y señalé el teléfono que había preparado para la transmisión en vivo. El rostro de Cedric palideció al instante. Levantó la mano para golpearme. Pero los espectadores en la sala de transmisión en vivo lo vieron claramente. En ese momento, en mi vida anterior, Cedric se lo pasaba bien bebiendo con un grupo de jóvenes ricos cuyo brillante futuro había sido planeado por sus familias desde su nacimiento. En sus vidas lujosas y desenfrenadas. De lo que más hablaban era de que nacer en una buena familia es una habilidad. En esta vida. La opinión pública en Internet empujó a Cedric directamente al centro de un torbellino de opinión pública. La familia Yvonne recibió una llamada tras otra de los medios. Les pedí a mis padres adoptivos que expresaran su opinión sobre los comentarios inapropiados de Cedric. Las acciones de la familia Yvonne también se desplomaron. E incluso varios contratos que estaban casi seguros de firmar se frustraron. Pequeños ensayos criticando a la familia Yvonne proliferaron en Internet como hongos tras la lluvia. Todos decían que la razón por la que el gran barco de la familia Yvonne pudo navegar sin problemas en Aichen fue precisamente gracias al apoyo de la gente común. El agua que arrastra el barco también puede volcarlo. Esta es la sabiduría que dejaron los sabios. Cedric no comprendía el principio de agradecer la fuente del éxito. Consideraba insignificante a la gente común. Y su familia de origen tenía una responsabilidad ineludible en esto. Mi madre adoptiva no pudo contener la ira y me abofeteó. Maldito desagradecido. Supe desde el primer día que eras un tipo duro. No esperaba que usaras esa dureza contra tu propia familia. Me froté la mejilla y escupí un poco de sangre. Mamá y papá. Deberían echarle un vistazo a esto primero. Saqué los materiales para que me recomendaran a la Universidad de Pekín. Y todos abrieron los ojos de par en par, sorprendidos. 13, ¿cómo es posible? Cedric me miró con incredulidad. Nunca imaginó que después de todas sus intrigas, acabaría perdiéndose la vida. Al superponer los diversos eventos ocurridos en las dos líneas. Descubrí que algunas cosas no se habían desarrollado según el plan original. Así que en esta vida, no puedo arriesgarme. Y definitivamente no puedo permitirme perder. Cuando la escuela me recomendó para la Universidad de Pekín, acepté de inmediato y les pedí que mantuvieran la noticia en secreto por el momento. Cedric se creyó inteligente y me había cortado la salida. Pero no sabía que ya estaba en el camino del éxito. Arqueé las cejas y dije: ¿qué es imposible? Soy de la familia Yvonne. Y soy la hija que mamá y papá han criado con tanto esmero. De reojo. Vi un destello de astucia tras las gafas de mi padre adoptivo. Era evidente que Cedric aún no entendía la importancia del asunto. Frunció el ceño y preguntó: ¿si te pueden recomendar para la Universidad de Pekín? ¿Y qué hay de Yvonne? ¿Qué Yvonne? No intentes traer a cualquiera. Mi madre adoptiva fulminó con la mirada a Cedric. Entonces nos conocimos. Como el rostro de la ópera de Sichuan, pero sin el cambio de artista. Me jaló para que me sentara en el sofá y me preguntó repetidamente sobre la autenticidad del asunto. Estoy completamente seguro. Lo juré señalando al cielo.
Una sonrisa larga y ausente apareció en el rostro de mi padre adoptivo. Dije que Shirley es una chica inteligente. Realmente honra a nuestra familia Yvonne. Bueno. Cumplirás 20 en unos días. Y te haré una gran celebración. Sonreí, pero maldecía en mi corazón. Respondí. Papá. Acababa de cumplir 18 años. Cedric escupió un bocado de café en la cara de su padre. Ese día, vi a mi padre adoptivo regañar a su querido hijo por primera vez. Esta vez me burlé en mi corazón. Por fin acerté. Los empresarios como los de la familia Yvonne saben sopesar los pros y los contras. Actualmente la influencia social que yo, su hija adoptiva, les brindo es obviamente mucho mayor que la de Cedric. En cuanto a Shirley, mi madre adoptiva, que siempre ha sido una snob, ya ha dejado claro que todos los planes de Shirley en esta vida fracasarán. Mi padre adoptivo me celebró una gran ceremonia de bienvenida. De hecho, no importaba qué día fuera mi cumpleaños. Lo que importaba era que él estaba deseando presumir ante el mundo, pero era excelente criando a una hija. Para compensar las pérdidas que Cedric había causado a la familia Yvonne. Al terminar el banquete, Cedric entró con Shirley. Detrás de ellos estaban sus padres. Las garras de marca sin nombre parecían productos baratos de un puesto callejero. No es que menospreciara a los pobres. Pero la sensación de intentar imitar algo y quedar ridículo era realmente vergonzosa. Cedric, observando la situación, presentó a los familiares de Shirley. Las caras de mis padres adoptivos se pusieron muy feas. De no haber sido por la buena reputación que se habían ganado a lo largo de los años, casi habrían llamado a los guardias de seguridad para que echaran a esos tres inútiles. Mamá. Yvonne te llama. Cedric dijo con torpeza. Mi madre adoptiva admiraba felizmente su manicura recién hecha. Después de un buen rato, levantó la vista. La escuché. ¿Qué clase de estatus tiene? ¿Acaso merece una respuesta mía? Al ver los tres rostros sombríos de la familia de Shirley, me sentí realmente satisfecho. Mamá, ¿tienes sed? Te llevaré a tomar un té. He oído que es el antiguo Tebail Chun del lago Dontin. Cuando tomé el brazo de mi madre adoptiva y me fui, el tonto de la familia de Shirley también entró. Juro que no tenía ni idea de esta sorpresa. El tonto de la familia de Shirley llevaba mucho tiempo encerrado en casa. Al ver las bebidas y los postres en la mesa, se emocionó tanto que se le hizo agua la boca. Agarró los postres y se los metió en la boca. Y también los metió a la fuerza para que los demás miembros de la familia de Shirley los comieran. Hermana. Come. El tonto era muy fuerte. Al ver que Shirley se negaba a abrir la boca, le abrió la boca directamente y le escupió un bocado de la mezcla masticada. Estamos afuera. No puedes hacer esto. La madre de Shirley lo detuvo con fuerza y lo calmó suavemente. El tonto se enojó de inmediato y se soltó. Mi hermana me alimenta así. Los padres de Shirley la miraron con expresiones complicadas. En ese momento Shirley no tuvo tiempo de explicarse. Se apoyó contra la pared y vomitó hasta la bilis. Mi padre adoptivo también se dio cuenta de que esta familia había venido a causar problemas. Así que rápidamente les indicó a los guardias de seguridad que se los llevaran. El tonto estaba descontento. Solo estaba divirtiéndose y ahora lo iban a echar. Se quitó los pantalones y defecó por todo el lugar. También agarró los excrementos y los arrojó por todas partes. Mi madre adoptiva y yo nos escondimos en la habitación y escapamos del desastre. Otros no tuvieron tanta suerte. Había excremento en las gafas de mi padre adoptivo. Excremento en la entrepierna de Cedric. Y el peinado de moño de Shirley se convirtió en uno como el de una oveja perezosa en ese momento. Cedric, te doy 5 minutos. Haz que estos versículos desaparezcan de mi vista inmediatamente. Mi padre adoptivo estaba furioso. Delante de todos. Le dio una bofetada a Cedric. Salvé a mi madre adoptiva y la dejé sentarse en la silla. Estaba tan enojada que le castañeteaban los dientes. Él tenía mucha hambre y no era nada quisquilloso. 15 en menos de 5 minutos.
Los padres de Shirley se llevaron al tonto. Cedric quiso dar un paso al frente y apoyar a Shirley. Pero el olor de su cabeza le provocó náuseas y le picó. Los dos se marcharon uno tras otro. Debido a este incidente, la familia Yvonne era tendencia en Internet. Y su popularidad eclipsó por completo la noticia de que me habían recomendado para la universidad. Escuché que Shirley quería romper relaciones con su familia en cuanto volviera a casa. Los padres de Shirley estaban tan furiosos que le exigieron directamente que pagara 1.000.000 de yuanes en concepto de manutención. Shirley finalmente estalló con todos los agravios que había acumulado durante tanto tiempo y destrozó todo lo que se podía destruir en la casa. Cedric tampoco regresó a casa. Mis compañeros de clase dijeron que había acompañado a Shirley a estudiar a otro lugar. Su comportamiento estúpido convirtió a la familia Yvonne en el hazmerreír de Aikin durante un tiempo. Mis padres adoptivos estaban tan decepcionados con él que directamente le congelaron todas sus tarjetas bancarias. Al principio apenas podía ganarse la vida con la ayuda de sus amigos, aunque solo fuera por las buenas o las malas. Con el paso del tiempo, Shirley ya no aguantaba más. De vez en cuando se quejaba de que Cedric no era tan bueno como el novio de otra. En cuanto a mí, aunque me recomendaron la Universidad de Pekín, no descuidé mis estudios en absoluto. La actitud de mi madre adoptiva hacia mí era obviamente mucho mejor que antes. Me enviaba mis gastos de manutención por adelantado cada mes y a menudo me enviaba bolsos y joyas. Claro. Eran artículos de baja calidad que no le gustaban. Sabía muy bien que en una familia como la de Yvonne, la sinceridad no valía nada. Una vez, alguien no tenía ningún valor. Incluso podrían abandonar a su propio hijo biológico. Pero yo estaba muy satisfecha con mi situación actual. Sin Cedric y Shirley ladrando delante de mí. Pude dedicar toda mi energía a mis estudios y mi carrera. Tanto en mi vida anterior como en esta, sufrí demasiado trato injusto. Sabía muy bien que la gente se dividía en clases sociales ante la situación económica. Y también había visto muchas situaciones donde la gente común y pobre era oprimida y no tenía dónde buscar justicia. Así es en esta vida. Quiero buscar justicia para mí y también defender la justicia para todas las personas del mundo. No fue fácil fundar un bufete de abogados. Siempre que me encontraba con dificultades, me quejaba con Feng Ziyu. Aunque no podía ayudarme económicamente, siempre me animaba mucho con solo unas palabras. En aquel entonces, su director dijo que éramos de mundos diferentes. Ahora parece que somos del mismo tipo. Ninguno de los dos se deja vencer por el destino. Y ambos somos fuertes y positivos. Una vez me sentí profundamente culpable por el daño y los problemas que le había causado. No fue hasta el año siguiente, cuando Jim ingresó en una academia de policía tras repetir el último año de preparatoria, que me sentí aliviado. Durante las vacaciones de invierno de ese mismo año, volví a Aichen para visitar a su abuela. La anciana estaba de muy buen humor. Con el cuidado del vecino de al lado, no había mucho de qué preocuparse. Feng Ziyu se había cortado el pelo al rape y parecía mucho más enérgico. Pero seguía tan taciturno como antes. Siempre nos parecimos familiares y extraños a la vez. La llamada de la criada me sacó de aquella atmósfera incómoda. Dijo que había una mujer embarazada en casa. Y que estaba parada en la puerta maldiciendo y actuando descontroladamente. 16 Regresé en coche y a lo lejos vi a Shirley parada allí, enfrentándose agresivamente a la ama de llaves. Señorita. Por fin has vuelto. No se puede contactar con el señor ni con la señora. Le hice señas al ama de llaves para que se fuera primero. Shirley se adelantó y me sacó del coche. Bien por ti. Te tomaste tantas molestias para ahuyentar a Cedric, solo para disfrutar tú sola de la riqueza de la familia Yvonne. Considerando que estaba embarazada, reprimí el impulso de abofetearla. Shirley. Me vacuné contra la rabia. Así que no te tengo miedo. ¿Con qué argumentos dices que estoy disfrutando yo solo de la riqueza de la familia Yvonne? Con los años. También había investigado la mayoría de los negocios turbios de la familia Yvonne y siempre había estado alerta para no dejarme arrastrar por ellos. Solo Shirley. Tanto en mi vida anterior como en esta. Siempre había codiciado la riqueza de la familia Yvonne.
Shirley se acarició con orgullo su vientre ligeramente prominente. Shirley. No podrás sentirte orgulloso por mucho tiempo. Una vez que nazca el niño que llevo en mi vientre, será el nieto mayor de la familia Yvonne. Y ni hablar de este coche destartalado que conduces. Incluso todas las propiedades de Cedric serán mías y de mi hijo. ¡Qué lástima! ¿Eso no significa que Cedric ha criado a un desagradecido que le chupa la sangre? ¿Crees que eres digno de Cedric? ¿Quién se volvió contra sus padres por ti? ¿Haciendo esto? Shirley resopló con frialdad. Cedric es un cobarde. Ni siquiera pudo quedarse con las propiedades familiares que le pertenecían. Si no tengo un hijo cuanto antes, seguro que te tragarás a la familia Yvonne. Shirley. Ya sea antes o ahora. Nunca podrás vencerme. ¿A quién llamas cobarde? Una voz familiar vino detrás de Shirley. Cedric. Shirley instintivamente dio unos pasos a un lado. Cedric la miró con ojos llenos de asco y rabia. Shirley. Durante el último año, te proporcioné comida y ropa. Te compré bolsos y ropa. Para ti, te llené de vino. Incluso vendí varios de mis coches. ¿Cómo te atreves a llamarme cobarde? No. Lo malinterpretaste. Fue Shirley quien dijo que eras cobarde. ¡Qué indignante! Si no fuera ilegal golpear a una mujer embarazada, me dieron ganas de darle una buena paliza a Shirley en ese mismo instante. La mirada de Cedric se posó en mí y no se apartó por un buen rato. En ese momento me vestí con mejor gusto. Con el enriquecimiento del conocimiento y la experiencia en sociedad, ya no era la chica común y corriente que era en la preparatoria. Mirando a Shirley ahora. No sé si sea por el embarazo. Pero parece mucho más desanimada. Su rostro está apagado. Y ni siquiera con maquillaje puede disimular las ojeras. ¿De verdad? Y necesito hablar con ella. Después de decir eso, Cedric me metió en la casa e hizo oídos sordos a los golpes de Shirley en la puerta. 17 Cedric. Suéltalo. ¿De verdad vas a ignorar a una mujer embarazada? Vi un brillo peligroso en los ojos de Cedric e intenté despertar la poca conciencia que le quedaba. Cedric frunció los labios juguetonamente. Ya lleva mucho tiempo pensando que soy pervertido. Reducir las pérdidas a tiempo no está mal. Al fin y al cabo. La familia Yvonne seguirá siendo nuestra. Enfatizó la palabra nuestra con un significado especial. Y me hizo sentir mal por dentro. Incluso en esta vida. Aunque mi estatus haya cambiado, no puedo cambiar la esencia de Cedric, que es un hombre arrogante e infiel. Cuando mis padres adoptivos vieron regresar a Cedric, aunque no dijeron nada, seguían muy felices. Incluso le organizaron una cita a ciegas al día siguiente. Cedric la rechazó rotundamente. Cuando no había nadie cerca. Me detuvo. Shirley. No iré a una cita a ciegas. Solo ahora me doy cuenta de que ninguna mujer se compara contigo. Cedric. Eres realmente repugnante. No tienes ni idea de nuestra relación. Aunque fuéramos hermanos de verdad. Si quiero estar contigo, nadie más se atrevería a chismear. Bofetada. Levanté la mano y le di una bofetada. Al ver que seguía firme y quería hablar. Le di varias bofetadas más. No paré hasta que me ardió la palma. ¿Estás sobrio ya? Pervertido que tiene un pensamiento incestuoso. Cedric no volvió a mencionar palabras tan absurdas. Pero siempre me perseguiría. El día que empezó el nuevo semestre. El conductor que se suponía que me despediría cambió de repente. Miraba a Cedric con una mirada triunfal. Puse los ojos en blanco. Si no tuviera miedo de perder el vuelo, me habría dado muchísimas ganas de echarlo. Mientras Cedric sacaba el equipaje del maletero. Shirley salió corriendo de repente. Antes de que pudiera reaccionar, el destello de un afilado aplicador me hizo cerrar los ojos instintivamente. 18. No sentí el dolor esperado. Una fuerza poderosa me agarró del brazo. Era Fang Chiu. En ese momento, tenía una herida profunda y roja en el otro antebrazo. Shirley, eres tú quien me arruinó.
Quiero que mueras. Antes de que Shirley pudiera terminar sus palabras, Cedric la pateó y corrió unos pasos. Porque perdió el equilibrio. Se tambaleó unos pasos y rodó por la empinada entrada del garaje. Vamos. Se acerca la hora de embarque. Cedric llamó a mi maleta y me animó con un ánimo contenido y triste. Cedric ha aparecido en mi vida bajo ambas luces. Pero en ese momento sentí que no lo conocía realmente. Qué cruel debe ser una persona para herir a la mujer que una vez amó tan profundamente de una manera tan decisiva. Regresa. Lo llevaré al hospital. Por él. Me refería a Fang Qiu. En este momento. La sangre le corría por los músculos del antebrazo y se acumulaba en el suelo. Cedric miró a Fang Qiu con hostilidad. No fue hasta que los agudos gritos de Shirley llegaron desde el garaje que nos acercamos preocupados. Ella también sangraba. No tuvo un aborto espontáneo. Cedric llamó a una ambulancia para llevar a Shirley al hospital. Y luego nos llevó a Fang Qiu y a mí también. El estado de Shirley era grave. Cedric cooperó con la firma y el pago de las tasas con cara de impaciencia. La herida en el brazo de Fang Qiu no era muy profunda. Tras ser curado y vendado, me acompañó y se sentó en la banca afuera del quirófano. Fui el primero en preguntarle por qué estaba en el aeropuerto. Respondió insinuando que me había encontrado de casualidad de camino a la escuela. Pero recuerdo que su escuela está en una ciudad vecina y no necesita tomar ningún avión. Cuando sacaron a Shirley del quirófano, la anestesia aún no había desaparecido. Temía que pudiera ocurrir algo más. Así que quise esperar a que despertara antes de irme. Pero Cedric no quiso quedarse ni un segundo más. Me arrastró sin siquiera despedirse. Es una verdadera mala suerte tener el mismo apellido que un hombre tan guapo por fuera, pero tan ruin por dentro. 19. Por el asunto de Shirley, pedí permiso en la escuela. Lleva 2 días luchando contra mí. Y tengo muchas ganas de ver qué final le espera. Ese día. Fui específicamente al hospital a visitarla. Cuando me vio se comportó de forma muy hostil. ¿Estás aquí para reírte de mí? Miré su sala vacía. Y por un momento sentí un poco de pena por ella. ¿No es esta la vida por la que luchaste? ¿Por qué descargas tu ira conmigo? Se quedó atónita por un momento. Y se burló. Tú también has vuelto. Como lo esperaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué seguí tomando la decisión equivocada en esta vida? ¿Por qué nunca puedo vencerte? ¿Sea Shirley o Yvonne? Yvonne. Como huérfanas como nosotras. Originalmente no podíamos decidir nuestra propia identidad. Lo único que podemos controlar son nuestras habilidades. Tu mayor problema es depositar tus esperanzas en los demás. Esta es una sociedad cruel. Lo único que siempre puede acompañarte y protegerte es un yo fuerte. Llevamos 2 vidas entrelazadas. Aunque cambiaste tu identidad a la fuerza, el final sigue siendo el mismo. ¿Verdad? Yvonne se echó a reír de repente. No le importaron las lágrimas que le corrían por la cara y me miró con una mirada significativa. No te apresures a presumir. Te crees inteligente. Pero no lo sabes, sea cual sea tu vida. No puedes cambiar el final de la muerte de Feng Ziyu. Muerto. ¿No dijiste que Feng Ziyu se suicidó saltando de un edificio por depresión en su vida anterior? ¿Sabes quién es el asesino? Mi expresión se tensó. Di un paso al frente para preguntar. Shirley se burló y frunció los labios. ¿No eres una estudiante destacada de la Universidad de Pekín? ¿Aún necesitas que te diga la verdad? Después de decir eso, se encogió bajo las sábanas. Mostraba una mirada de rechazo a la comunicación. No sé por qué me dijo esas cosas, porque realmente se había dado cuenta de su error o si quería hacerme infeliz a propósito. Pero en ese momento, no tuve tiempo de reflexionar sobre sus pensamientos y contacté de inmediato a Feng Ziyu. Feng Ziyu ya había regresado a la escuela. Ante mis extrañas instrucciones, no mostró ninguna reacción extraña. En cambio, se dio la vuelta y me dijo que también cuidara de mi seguridad.
En su vida anterior, la policía emitió un fallo declarando que se suicidó saltando de un edificio por depresión. Si lo que dijo Shirley es cierto, entonces el cerebro detrás de esto debe ser alguien rico y poderoso. A través de una investigación, descubrí que el padre de Feng Ziyu era policía. Hace unos años. Murió en acto de servicio. Y el último caso que manejó antes de morir estaba relacionado con la familia Yvonne. En su vida anterior, la alta dirección expulsó a Yvonne del grupo familiar. Así que debería saber algo sobre esto. Y en esta vida, como la persona más cercana a Cedric. Quizás ella también sepa cosas que yo desconozco. Cuando volví al hospital para preguntarle a Shirley los detalles, se había vuelto loca. El hospital informó que desde su ingreso, ni siquiera sus familiares de Shirley habían ido a visitarla. Sin embargo, el vídeo de vigilancia del hospital registró claramente que Cedric empujó la puerta de la sala de Shirley en una noche tranquila. Esa sensación de palpitaciones me congestionó el corazón. ¿Y la siguiente? Debería ser el turno de Feng Ziyu. ¿Verdad? No pude esperar ni un segundo y decidí entregar todas las pruebas que tenía. Pagué los honorarios que Shirley debía en el hospital y contacté con un hospital psiquiátrico para que la enviaran allí. Nunca imaginé que, tras renacer, ella se traería un final tan trágico. Cuando regresé con la familia Yvonne, varios policías escoltaban a mis padres adoptivos y a Cedric. Shirley. Sálvame. ¿No eres estudiante de derecho? Debes salvarme. Cedric se giró y me miró con ansiedad. 21. La familia Yvonne estaba sellada. Cuando fui corriendo a la comisaría para averiguar qué estaba pasando, me encontré con Feng Ziyu. El jefe del equipo de policía criminal le dio una palmadita en el hombro y lo consoló. Buen chico. Si tienes alguna dificultad en el futuro, no dudes en contactarme. La ley no deja ir a ningún criminal. Feng Ziyu parecía un poco avergonzado al verme. Y su estado mental tampoco era bueno. Dijo que su abuela había fallecido y que venía a atender unos asuntos. Presentí vagamente que ocultaba algo. No pude controlar mi ira y le grité. Le pedí que me dijera la verdad. Frunció los labios y dijo que la muerte de su abuela estaba relacionada con Cedric. Cedric vio que me estaba acercando a Feng Ziyu. Así que hizo que alguien lo intimidara en casa. ¿Quién hubiera pensado que lastimaron accidentalmente a su abuela? Y la anciana falleció después de 2 días de rescate. Y fue Feng Ziyu quien denunció a la familia Yvonne. A lo largo de los años, había recopilado pruebas del fraude comercial de la familia Yvonne. Reducción de impuestos. Y sobornos. Con el fin de cumplir la última voluntad de su padre. Entonces, después de casarse con Fasel. ¿La muerte de tu padre estuvo realmente relacionada con la familia Yvonne? Le pregunté, ¿verdad? Negó con la cabeza. Combatir las bandas criminales y eliminar el mal es la misión de toda la vida de la policía del pueblo. Se dictó sentencia contra la familia Yvonne. Sus bienes fueron confiscados. Y Cedric también. Por homicidio indirecto y por volver loca a Shirley directamente. Tendría que trabajar en prisión durante más de una década. El día que me independicé de la familia Yvonne, Feng Ziyu vino a ayudarme a mover mi equipaje. Le pregunté si aceptaría ser mi guardaespaldas de haber sabido que sería tan peligroso. Giró la cabeza para mirarme y me dijo con firmeza. Sí, no había despertado mi obsesión. Porque esta es una oda muerta de mi vida anterior. Me quedé atónito. ¿Será que él también renació? Bueno. No hay necesidad de recordar el pasado. Y el futuro está fuera de nuestro control. Lo único que puedo hacer es aprovechar el presente y disfrutar cada día. Quiero que todos vean que incluso sin la familia Yvonne, puedo convertirme en una excelente abogada. Defiende a la gente común. Y elimina todas las injusticias del mundo. Epílogo. Feng Ziyu, renací. Regresé a este mundo con la misión incumplida de mi padre. En mi vida anterior, porque me negué a entregar las pruebas criminales de la familia Yvonne. Cedric me arrojó del tejado. En esta vida, tuve una confiscación de tierras incumplida. Cedric sigue siendo arrogante y sin ley. Sabía que le gustaba Shirley,
que trabajaba a media jornada en la tienda de té con leche. Así que esperé temprano en la tienda para crear oportunidades de acercarme a ella. Para reunir más pruebas. Pero todo se complicó. Totalmente. Parece que Shirley e Yvonne intercambiaron sus identidades. No sé si sea por la falta de información que trajo consigo el renacimiento. Pero estas cosas no importan. No importa quién sea. No puede afectar mi plan. Por alguna extraña coincidencia. Shirley seguía siendo la que se quedaba en la tienda de té con leche. En esta vida. Aunque se convirtió en la hija adoptiva de la familia Yvonne. Aún tenía una vida difícil. ¿Cómo podía alguien ser tan miserable durante toda su vida? Pero a pesar de vivir en el fango, aún conservaba una mentalidad abierta y negativa, y la tenacidad para ver el sol entre las nubes. Cuando me pidió que la protegiera, le pregunté por qué había regresado a este mundo. Era evidente que estaba tan débil e indefensa. Pero era tan terca en el fondo. Para que Cedric no se fijara en mí. Decidí dejar la escuela. Pero era tan tonta que pensó que había ido a casa a pedalear en triciclo. ¿Qué debía hacer? No podía explicárselo. No importaba qué vida fuera. Siempre fue buena estudiando. Pero en esta vida, se convirtió en mi única amiga en WeChat. Compartía conmigo las trivialidades de su vida y sus estudios. Hubo un tiempo en que casi titubeé. Temía que el asunto de la familia Yvonne la involucrara y arruinara a alguien que andaba tras las estrellas y el mar. Cuando Shirley me lo contó en serio, supe que era hora de cerrarle el paso al plan. Después de todo, ya que había notado algo, la familia Yvonne también debería tomar medidas. Es una lástima que mi descuido le costara la vida a mi abuela. En esta vida, tanto la familia Yvonne como Cedric tienen que pagar un alto precio por sus acciones. Shirley me preguntó si me arrepentía de haberla protegido. De hecho, no. Quizás sea porque soy como mi padre y tengo un fuerte sentido de la justicia. O quizás sea por alguna otra razón. En fin. No importa si es Shirley o Shirley. Su vida brilla con luz propia. Espero que una chica tan brillante y tenaz sea feliz en todas sus vidas. Siempre Shirley. Mi hermana menor era una bailarina nata, aunque no lo era. Pero venía a verme. Se encontró con un enfermo mental que atacaba a la gente sin motivo alguno. Cuando me enteré, mi hermana ya tenía la pierna lastimada. Y ya no podía bailar. Mi madre me culpó y me obligó a cubrir los gastos médicos de mi hermana. Con la ayuda de mi madre. Me obligaron a cuidar de mi hermana. Cuando el enfermo mental volvió a atacarla, me paré frente a ella y aguanté cada puñalada que me propinó. Cuando estaba al borde de la muerte, mi hermana, que estaba sentada en una silla de ruedas, de repente se levantó. Se burló con desprecio. Serena. ¿No te lo esperabas? No me lastimé en absoluto. Fue todo una farsa. Simplemente no podía soportar que hubiera sobrevivido a las prácticas en esa gran empresa. Y que ganaste 1 millón menos, que ganaste la lotería incluso después de que te despidiera. Quiero que seas miserable y tengas una vida peor que la mía. Morí bajo el doble dolor de la tortura mental y física. Cuando volví a abrir los ojos, corrí a la escena del crimen delante de Daisy. ¿Listo para ayudarla? Como tanto deseaba ser discapacitada, claro que sí. Cumpliría su deseo. Primero, Serena. Hoy tenemos una fiesta para celebrar la libertad condicional. Debes venir conmigo. En la oficina. La invitación de mi colega Cora resonó en mis oídos. Renací. El dolor de haber sido apuñalado hasta la muerte en mi vida anterior aún parecía persistir. Y ansiaba vengarme. Rechacé la invitación de Cora y solicité una licencia personal por adelantado en Dintok. Después de todo, temía que si llegaba un poco más tarde, me perdería la obra dirigida y actuada por Daisy, que era ella misma. Para llegar temprano, tomé un taxi con mi escaso sueldo de prácticas. Al llegar al lugar que, según mi madre, en mi vida anterior le había arruinado la vida a Daisy. Observé los alrededores y encontré un escondite adecuado. No estaba seguro de cuándo vendría Daisy. Fijé la mirada en la escena del incidente y esperé en silencio.
Pasó media hora. Y por fin apareció Daisy. Cuando la vi a ella y al enfermo mental. Nero. Me moría de ganas de correr y aplastarles la cara. Pero sabía que no era el momento. Me mordí el labio con fuerza y guardé silencio. Nero. No me cortes después. Solo quiero obtener algo de Serena. Al oír esto, Nero acarició cariñosamente el cabello de Daisy. No te preocupes. No te haré daño. Prometo ayudarte a engañar a ese tonto. Se abrazaron y besaron como si no hubiera nadie más. Aproveché la oportunidad. Saqué la pistola eléctrica que tenía preparada. Aumentó la corriente al máximo. Caminó sigilosamente detrás de Nerón. Y le golpeó el cuello con fuerza. Grité a propósito. Pervertido. Suelta a mi hermana. Cuando Daisy me vio aparecer de repente, un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Pero enseguida se metió en el personaje y se escondió detrás de mí. Hermana. Es un loco. Tengo miedo. Y Nero, siendo profesional, sacó un cuchillo de su mochila y me atacó. Perra. Ocúpate de tus propios asuntos. Me puse nerviosa. Agarró a Daisy. Y corrió. Durante la carrera. Tropecé sin querer. Daisy cayó al suelo y dijo con voz asustada y urgente, hermana. Huir. No pude evitar admirar su talento actoral. Pero la experiencia de morir miserablemente en mi vida anterior me mantuvo siempre despierto. Esta vez. Seguiría el guión para satisfacerla y hacerla perder el pie. En segundo lugar, rugí apasionadamente. Hermana. ¿Cómo podría guiarte y escaparme? Después de actuar. Corrí a arrebatarle el cuchillo a Nero y grité, pervertido. No te atrevas a lastimar a mi hermana. Nerón se enfureció. Eres el pervertido. Suéltame. Aunque lo intenté lo mejor que pude. Era un hombre después de todo. Y yo no era rival para su fuerza. Al ver que estaba a punto de arrebatarle el cuchillo, saqué rápidamente el estumbadón y lo apunté a su cintura, bajo la intensa estimulación eléctrica. Los ojos de Nerón comenzaron a tornarse escarlata. Presintiendo que algo andaba mal, retrocedí repetidamente. Efectivamente. Blandió el cuchillo y cortó al azar. Como un loco. En su estado de frenesí, Nero obviamente no reconoció a nadie. Se lanzó directamente hacia Daisy. Estaba tan asustada que temblaba y gritaba mientras intentaba levantarse del suelo. Pero no sé si era por miedo o porque se torció el pie. Simplemente no podía levantarse. Al ver la espada acercarse, me pidió ayuda desesperadamente. Hermana. Sálvame. Estaba muy preocupado. Voy enseguida. Al segundo siguiente un palo de madera me hizo tropezar y caí al suelo. Vi cómo Nero inmovilizaba a Daisy con lágrimas en los ojos. Observé con impotencia cómo el cuchillo atacaba a Daisy. Un corte. 2 cortes. 3 cortes. Conté en silencio las veces que Nero atacó a Daisy. Usó el mismo método que cuando me mató en mi vida anterior. Con un rugido. Nerón le cortó la pierna. Al ver su pierna rota, Daisy finalmente se desmayó de dolor. Y yo fingí estar impactado por su estado lamentable y me quedé allí aturdido. De repente. Nerón. Con una mirada enferma en sus ojos. Se giró para mirarme. Tercero, temiendo que me atacara. Rápidamente le lancé el estumbadón. ¡Van! El estumbadón se golpeó la cabeza con precisión. Y Nero cayó al suelo. Casi al mismo tiempo. El sonido de las sirenas de la policía se acercaba a lo lejos. La policía llegó a tiempo. Le arrebataron el cuchillo a Nero. Y se estabilizó la situación. Enviaron a Daisy al hospital. Y yo fui a la comisaría para colaborar con el interrogatorio. Tras salir de la comisaría, corrí al hospital de inmediato. La cirugía de Daisy ya había terminado. Y ella seguía en coma. Mi madre estaba sentada junto a su cama. Parecía preocupada.
Al ver la expresión de mi madre, recordé de repente que hacía mucho tiempo que mi madre también se preocupaba por mí. Poco después de mi nacimiento, mi padre falleció inesperadamente. Mi madre se volvió a casar inmediatamente con mi padrastro y al poco tiempo dio a luz a Daisy. Y 2 años mayor que Daisy. Mi madre se centró principalmente en criarla con esmero y me cuidó de vez en cuando. Gracias a Daisy. Empecé a aprender danza en la primaria. Cuando tenía 7 años, mi padrastro fue despedido de la compañía y no podía pagar las clases de baile para los dos. Casualmente Daisy y yo nos habíamos inscrito en un concurso de baile de toda la ciudad por aquel entonces. Mi madre nos llamó a Daisy y a mí y nos dijo: ambas son mis hijas. Y no seré parcial. Para esta competencia, quien consiga el primer puesto podrá seguir aprendiendo a bailar. En aquel entonces lo creía. Mi madre nos había dado a Daisy y a mí una oportunidad justa de competir. Ella no me lo dijo. Eres la hermana mayor. Deberías dejar que tu hermana menor se encargue. Lo que me hizo sentir que aunque mi madre solía tratar bien a mi hermana, también me quería cuando realmente importaba. Pero el día de la competición, me internaron en el hospital por una reacción alérgica al jugo de durazno. Mientras mi madre me atendía, mostró la misma expresión de preocupación que ahora. Por supuesto. Se sentía más culpable y con la conciencia remordida. Porque yo lo sabía ese día. Llenó nuestras botellas de agua, la mía y la de Daisy, con jugo de durazno. Solo yo era alérgica. Y solo yo tenía que serlo. En lugar de su tan deshonesto amor y palabras justas. De hecho, conspiró contra mí y me obligó a retirarme de la competencia. Preferiría que me hubiera pedido que me retirara directamente. En ese momento, no lo entendí y me sentí triste y desconsolado, solo. Después lo entendí. Todo era porque amaba profundamente a Daisy. Y quería mostrar su desinteresado amor maternal delante de Daisy. Porque si mi madre estaba sumida en la tristeza. Me quedé un rato en la puerta antes de que se diera la vuelta y me mirara. Cuando vio que era yo, se despertó de inmediato. Caminó hacia mí agresivamente. Levantó la mano y me dio una bofetada fuerte. Mi madre siempre era así. Cuando algo nos pasó a Daisy y a mí, nunca le importé. Ni me preguntó toda la historia. Me culparía directamente por no haber cuidado de Daisy. En mi vida anterior. Hoy mismo. Fui a la fiesta de los que pasan la libertad condicional con Cora y los demás. Como había líderes presentes, me obligaron a beber un poco de vino. Me acabo de enterar de que me emborrachaba en cuanto tocaba alcohol. Cuando me desperté solo en el hotel, vi un montón de llamadas perdidas. Todo de mi madre. Cuando supe que Daisy estaba en problemas, fui al hospital de inmediato. Mi madre me abofeteó sin decir palabra. Sin importarle en absoluto que no me hubiera cambiado de ropa y luciera exhausta. Tampoco me preguntó por qué no contestaba el teléfono. Me acusó histéricamente. Dijo que ese enfermo mental, Nerón, le había lastimado la pierna a Daisy. De camino a buscarme, Daisy ya no podía mantenerse en pie. Y mucho menos bailar. Dijo que todo era culpa mía y que entonces yo tenía que encargarme de la vida de Daisy. Aunque me daba pena Daisy, también creía que mi madre me estaba chantajeando moralmente. Cuando intenté negarme, mi madre dijo que era una falta de devoción filial, y que lloraba por lo difícil que era para ella vivir en casa de mi padrastro conmigo como una carga. Al ver eso, no cedí. Amenazó con ir a mi empresa y armar un escándalo. Le hizo saber a mi jefe que yo era desleal y cruel. Me vi obligado a cuidar de Daisy. Cubrir sus gastos médicos y de manutención. Siempre que no hacía algo bien, mi madre me regañaba. Diciendo que era inútil. Cruel. Y resentida. Bajo la influencia de mi madre, pensé en suicidarme. Así que cuando Nero volvió a llamar a nuestra puerta, me paré voluntariamente frente a Daisy y recibí cada puñalada de Nero. Cuando estaba al borde de la muerte. Daisy estaba sentada en una silla de ruedas. De repente se levantó. Se burló con desprecio. Serena. ¿No te lo esperabas? No me lastimé en absoluto. Fue pura farsa.
No podía soportar que hubieras sobrevivido a la pasantía en esa gran empresa. Y que te hubieras ganado 1 millón menos, que te hubieras ganado la lotería incluso después de que te despidieran. Quiero que seas miserable y tengas una vida peor que la mía. Un odio intenso brotó en mi corazón. Apreté los dientes con fuerza. Bajé la cabeza. Cubrí el lugar donde mi madre me había abofeteado. Y oculté la expresión de mi cara. Mi madre me regañó serena. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudiste dejar que tu hermana se lesionara tan gravemente? Eres la hermana mayor. ¿No sabes cómo protegerla? Daisy iba a ser una bailarina de fama mundial. ¿Estás celosa de ella? ¿Así que dejaste que se lesionara a propósito? Eres una inútil. No tienes habilidades. Y ahora ni siquiera puedes proteger a tu hermana. ¿De qué sirves? Cuanto más hablaba, se ponía cada vez más sensible. Igual que en mi vida anterior. Ayudó de todo corazón a Daisy a actuar para engañarme y que la cuidara y me cobrara mi sueldo. Ya que estaba en tan buen estado, seguramente no lo sabía esta vez. Daisy se había roto la pierna. Ya que así era. Por supuesto. Tenía que darle esta buena noticia. Levanté la cabeza y fingí vergüenza. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero mamá. Yo también estoy herido. Antes de ir a la habitación de Daisy, le mostré deliberadamente un pequeño rasguño y le pedí a la enfermera que me lo vendara como si fuera una herida grave. Ahora. Le mostré los resultados de mi batalla a mi madre. Mi madre vio mi herida. Abrió la boca. Y finalmente dejó de regañarme. Aprovechó la oportunidad. Continué. Lo siento. Mamá. No sabía que mi hermana vendría a buscarme. Hice todo lo posible por protegerla. Si hubiera sabido que Nira le cortaría la pierna cuando se volviera loco, habría arriesgado mi vida para protegerla. Cállate. Mi madre gritó y me regañó con la cara roja. ¿Qué haces? Maldiciendo a tu hermana. De repente dejó de regañarte. Corrí a la cama de Daisy. Respiré hondo varias veces. Y luego levanté la colcha. Bajo la colcha. Solo quedaba la mitad superior de la pierna izquierda de Daisy. Fif. Mi madre gritó otra vez. Después de que Daisy despertó y vio su pierna izquierda incompleta, también gritó. En ese momento, mi madre no tuvo tiempo de consolar a Daisy. Simplemente se cubrió el pecho. Señaló su pierna rota. Y no pude decir ni una palabra por un buen rato. Unos segundos después. Mi madre. Sus emociones habían fluctuado mucho. Se desmayó inmediatamente. Por casualidad. Cayó sobre Daisy. Mi madre le apretó la herida. Y Daisy soltó un grito estridente. Me acerqué rápidamente. Ayudé a mi madre a levantarse. Y entonces, sin querer, se me resbaló la mano. Y mi madre volvió a caer pesadamente sobre Daisy. La herida que Daisy había vendado bien al principio empezó a sangrar. Mi madre. ¿Quién había recobrado el sentido? Se levantó rápidamente y miró a Daisy con dolor y desdén. Por un instante. Era difícil distinguir qué rostro estaba más pálido. El de ellos. La escena se volvió caótica de repente. Fingí estar nervioso. Toqué el timbre para llamar al médico. Y luego aproveché para volver tranquilamente a casa de Daisy. Mi padrastro falleció inesperadamente cuando estaba en primer año de secundaria. En ese momento pensé que después de su muerte, mi madre me daría un poco más del amor que le había dado a Daisy. Pero no, mi madre extrañaba a mi padrastro y, en cambio, amaba a Daisy aún más. Mostró más favoritismo hacia Daisy. Y esto se intensificó con el tiempo, convirtiéndose gradualmente en el tipo de consentido ciego, sin importar lo correcto o lo incorrecto que es ahora. En mi vida anterior, para que me fuera más fácil cuidar de Daisy cuando me necesitara, mi madre me dijo dónde estaba la llave de repuesto de la casa de Daisy. Así que entré sin problemas a la habitación de Daisy. Era una habitación de princesa, cuidadosamente decorada por mi madre.
Y por todas partes se respiraba calidez y amor. Después de rebuscar, no encontré lo que buscaba. Después de pensarlo mucho, fui a mi antigua habitación, que ahora es el trastero de la casa de Daisy. En mi último año de preparatoria. Mi madre dijo que como vivía en el oratorio escolar y no volvía a casa a menudo, usaba mi habitación para guardar algunas cosas. Poco a poco tuve que vender mi Apsey. Mi habitación se convirtió en un trastero donde solo me pertenecía una cama. En el trastero, no encontré lo que buscaba. Pero por accidente encontré un formulario de prueba de embarazo de Daisy. Una foto de un objeto de jade. Y un contrato de préstamo en línea de Daisy de 200. Como RU1. Daisy se atrevió a poner estas cosas aquí, porque si mi madre las viera y dijera que la estaba incriminando, le creería sin reservas y luego me regañaría. Tomé fotos del contrato de préstamo y del formulario de la prueba de embarazo. Y luego volví a colocarlos en sus lugares originales. En cuanto a ese trozo de jade, mi padre me lo dejó. Daisy le tomó una foto y la guardó. Debe haber algún motivo oculto. Sexto, estaba sumido en mis pensamientos cuando mi teléfono vibró frenéticamente. Serena. Daisy sigue en el hospital. ¿Dónde demonios te has metido? Vuelve rápido. Encuéntrame también la pierna rota de tu hermana. Mi madre dio la orden y colgó el teléfono directamente. La pierna rota de Daisy. Como mi madre la quería. Claro. Se la enviaría. Encontré la pierna rota de Daisy en el lugar del incidente y luego tomé un taxi de vuelta al hospital. En la habitación, mi madre la consolaba. Daisy. No pasa nada. Siempre y cuando te volvamos a colocar la pierna. Puedes seguir bailando. También le pregunté al médico. En el caso de Daisy. Fue muy difícil reimplantar la pierna. E incluso si se reimplantara, sería muy difícil restaurar su función. Ni hablar de bailar. Ni siquiera podía caminar. A menos que Daisy consiguiera una prótesis y volviera a practicar el baile. O aceptaba la extremidad amputada y practicaba un baile apropiado para ella. Pero estaba seguro de que Daisy no tenía la perseverancia para eso. Daisy comprendía la realidad mejor que mi madre. Lloraba desconsoladamente. Mamá. ¿Qué hago? Sin mi pie. ¿Cómo puedo seguir bailando? Mi madre. Claro. La consoló con cariño. Me pareció irónico. Pero en apariencia le quité la pierna rota a Daisy obedientemente. Daisy no soportó el susto y se quitó la pierna rota de un golpe con un grito. Hasta mi madre se sobresaltó. Porque su pierna rota estaba ensangrentada. Y como no la habían curado a tiempo, tenía partes arrancadas a mordiscos. Después de que mi madre recobró el sentido, me acusó inmediatamente. Serena. ¿Qué haces asustando a tu hermana? Parecía inocente. Mamá. Me pediste que trajera la pierna rota de mi hermana. Cuando Daisy escuchó esto, de repente me miró con lágrimas en los ojos. Hermana. ¿Me estás mintiendo? Eso no puede ser. Hermana. ¿Cómo podría mentirte? Alquilé una casa apartada para ahorrar dinero. Y a menudo hay probabilidades de ganar. También fingí y se me escaparon algunas lágrimas. Aunque me vuelvan a colocar la pierna, seguirá incompleta. Y reimplantar una pierna rota cuesta mucho dinero. Mi madre me interrumpió enfadada. Aunque no tengamos mucho dinero, todavía tengo que curar a Daisy. Serena. ¿No te van a pagar el sueldo de tus prácticas? Sácalo y úsalo para curar la enfermedad de tu hermana. Le respondí. Ya casi me pagan. Pero mamá, mi sueldo de prácticas es de solo 4.000 o 5.000 yuanes. Me temo que solo puede cubrir una fracción de los gastos médicos de mi hermana. Entonces retira el dinero que te dejó tu padre y deja que tu hermana lo use primero. Claro que sí. Mi madre estaba tramando la herencia que me dejó mi padre. Al ver que no respondí, mi madre caminó hacia mí enojada y levantó la mano para golpearme. ¿Qué haces aquí parado? Ve a buscar el dinero de la cirugía de tu hermana ahora mismo. Justo ahora.
Daisy lloró como un hada, luciendo inocente y lastimosa. Hermana. Gracias por ayudarme. Consideraré este dinero como un préstamo tuyo. No te preocupes. En cuanto me haga famoso y gane dinero, sin duda te lo devolveré. Mi madre fingió estar enojada y le dio una palmadita suave en la mano a Daisy. ¿A qué te refieres con préstamo? Hermanas no deberían estar tan distantes. Además, esto es lo que tu hermana debería pagar. Después de decir eso, mi madre me miró con enojo. Como si yo fuera una hija atroz y desleal si no pagaba ese dinero. Observando la escena de bondad maternal y piedad filial que tenía ante mí, sonreí. Mamá. Aunque también quiero prestarle a mi hermana el dinero de la cirugía. El dinero que me dejó mi padre ya se lo prestó a mi novio para que lo invirtiera. ¿Qué? Mi madre se me echó encima e intentó abofetearme de nuevo. Mujer pródiga. ¿Qué dijiste? Esquivé la mano de mi madre y respondí, mamá. Mi novio está en el negocio. Seguro que ganaré dinero entonces. Una vez que gane dinero, definitivamente trataré a mis hermanas como. Tú, un suspiro fuera de la boca. Tú. Mi madre estaba tan enojada conmigo que no podía hablar. Sus dedos temblaban mientras me señalaba. Como si estuviera a punto de desmayarse en cualquier momento. Séptimo. Recuerdo cuando tenía 8 años. Por un tiempo mi madre de repente fue muy amable conmigo. Qué bien que Daisy tuviera que ceder el paso. Me dio los juguetes primero. Me dejó comer la comida deliciosa primero. E incluso me compró ropa nueva. Algo sin precedentes. Más tarde, descubrí que era porque mi padrastro quería emprender un negocio, pero no tenía el capital. Así que mi madre se fijó en el dinero que me dejó mi padre. Quería usar el amor maternal ilusorio y la brevedad para engañarme y hacerme firmar voluntariamente el documento de transferencia de activos. Cuando mi madre me llevó a firmar el documento, el abogado le dijo que mi padre había añadido una norma específica en ese momento. Solo podría manejar este dinero cuando cumpliera 18 años y tuviera la capacidad de tomar decisiones independientes. He olvidado muchos detalles. Pero recuerdo claramente que en cuanto mi madre supo del estado de mi padre, su rostro se ensombreció. Y murmuró. Debería haberlo pensado mejor antes de comprarle ropa nueva. Más tarde. Aún así, no se rindió y me obligó a retirar el dinero. Ni siquiera el abogado estuvo de acuerdo. Mi madre finalmente se rindió. Empezó a ignorarme. Y también se llevó esa ropa nueva y se la dio a Daisy para que la usara. A medida que crecía, mi madre siempre hablaba de este dinero. A veces decía que lo guardaría para mí. Y a veces decía que me ayudaría a hacer negocios con él. Pero nunca se lo di. Porque sabía que si el dinero llegaba a manos de mi madre, sería lo mismo que dárselo a Daisy. Los recuerdos del pasado me tranquilizaron. Y tomé mi puesto. Mi madre tuvo que pedírmelo. Tú, imbécil. ¿De verdad le diste todo el dinero a alguien de afuera? Asentí y fingí confiar en mi novio, que podía ganar mucho dinero. Claro. No tenía novio. Simplemente retiré el dinero y lo deposité en otra cuenta que mi madre desconocía. Mi madre no entendía estas cosas y no pudo averiguarlo. Así que podía engañarla como quisiera. En cuanto a los honorarios de la cirugía de Daisy, habiendo cumplido mi obsesión. Quien quiera pagar, que lo haga. No voy a hacerme el tonto. Mi madre estaba enfadada. Llama a tu novio ahora mismo y pídele que te devuelva el dinero. Mi novio se fue al extranjero. Y no sé cuándo volverá. Seguro que no me engañará. Estoy esperando que me lleve para ganar mucho dinero. Así que no quiero que me lo devuelva. Hablé como un levítico a propósito para enfadar a mi madre. Efectivamente. Mi madre se puso seria. Entonces ve y pide un préstamo. En fin, habiendo cumplido mi obsesión. Tienes que recaudar este dinero para mí. Mi madre siempre ha tenido una voz fuerte. Y los demás pacientes ya habían estado viendo el programa. Mi rostro estaba tranquilo.
Y estaba a punto de replicar cuando Daisy, quien había estado acostada a nuestro lado, oyó la palabra préstamo y se angustió. Tomó la iniciativa para suavizar las cosas. Mamá, ya cumplí mi obsesión. No seas así. Mi hermana no tiene la obligación de cuidarme. Después de que las emociones de mi madre se calmaron, me miró de nuevo. Hermana, ¿por qué nunca te había oído mencionar que tienes novio? Mi madre reaccionó y me lo preguntó. Eres una astuta. Serena. ¿Te inventaste un novio para engañarme solo porque no quieres pagar? Mamá. Te dije que tenía una relación. Simplemente me ignoraste. Y ahora dices que miento. También fingí haber sido agraviado. De hecho, no le había dicho eso a mi madre. Pero nunca le importó cada palabra que dije ni me escuchó con atención. Así que inventé con todo lujo de detalles como se lo conté antes. Y ella creyó que lo había dicho. Me miró con cara de vergüenza. Como si se arrepintiera de haberme regañado. Octavo, dije deliberadamente con enojo. Aunque parezca mentira. En fin, habiendo cumplido mi obsesión. Ahora no tengo el dinero. Y Daisy tiene razón. No estoy obligado a cuidarla. Mi madre se quedó sin palabras y no respondió. Volví al tema del préstamo. Mamá. ¿Por qué mencionaste el tema del préstamo? ¿Será que alguien ya lo ha solicitado? Mientras hablaba, miré a Daisy de reojo. Efectivamente. Parecía muy culpable. Pero se obligó a hablar. Mamá. Pedir un préstamo no es bueno. Si se lo pides a mi hermana, le estás haciendo daño. No está bien. Mi madre fue criticada por su querida hijita y se sintió avergonzada. Luego me fulminó con la mirada. ¿Qué hay del jade que te dejó tu padre? También se lo di a mi amigo. Dijo que se podía vender por 100 yuanes. ¿Qué? Esa jade no podría. Daisy palideció al instante. Y me dijo emocionada. Hermana. ¿Ese jade no era un recuerdo que te dejó el tío Blake? ¿Por qué lo vendiste? Me agarró la mano con ansiedad e insistió en que le diera una explicación. Cuando le dije que le había dado el dinero que mi padre me dejó a mi novio. No estaba ansiosa. Pero ahora. Cuando dije que vendí el jade por 0 yuanes. Estaba muy ansiosa. Parecía que este jade era más valioso de lo que pensaba. Me quité de encima a Daisy. Ese jade es mío. Puedo venderlo si quiero. ¿Por qué estás tan ansiosa? Yo habiendo cumplido mi obsesión. No quise decir eso. Daisy se mordió el labio. Parecía inocente. Y en secreto le pidió ayuda a mi madre. Efectivamente. Mi madre la defendió. Daisy solo mostraba preocupación por ti. ¿Por qué estás tan impaciente? Ahora. No importan las dificultades que tengas. Tienes que aumentar el costo de la cirugía de Daisy. Su pierna ya no puede retrasarse. Daisy se cubrió la cara con paciencia. Lloró en brazos de mi madre. Y me miró mientras lloraba. Como si intentara ablandarme el corazón y hacerme prometer algo. La observé con una expresión vacía. Los demás pacientes que habían presenciado todo el proceso me miraron con lástima. Y ya no pude soportarlo más y le dije a mi madre, hermana. Ahora mismo. El pie de tu hija menor es más importante. Si tienes los medios, saca el dinero y úsalo primero. No te centres siempre en tu hija mayor. Que solo es una estudiante. Noveno. A lo largo de los años, mi madre ha ahorrado mucho dinero. Pero probablemente no será suficiente para tratar el pie de Daisy. Pero no me importa nada. Durante el enfrentamiento, el efecto de la anestesia en Daisy desapareció. Y empezó a gritar de dolor. El alboroto hizo que una hormiga de la sala volviera a hablar. Dije. Hermana. Su hija menor está gravemente herida. ¿Por qué no la deja quedarse en una sala VIP? Otra hormiga a su lado tiró de ella y dijo. Supe que un enfermo mental la hirió.
La trajo aquí una ambulancia que llamó el 120. No había ningún familiar presente en ese momento. Así que no pudieron conseguir que fuera a la sala VIP. Pero viendo la situación, probablemente tampoco tengan el dinero para ello. Al oír esto, mi madre se entristeció. ¿Cómo que no tienes dinero? Tenemos dinero. Y curaremos a Daisy. Estaba a punto de alejarme de esto cuando Daisy empezó a llorar de dolor otra vez. Mi madre, como era de esperar, la consoló con cariño. Pero fue inútil. Sin el efecto de la anestesia, sudaba profusamente de dolor. En medio del dolor constante me miró con crueldad y resentimiento. Pero rápidamente apartó la mirada. Observé en silencio. Como mi madre no le convencía a Daisy, descargó su ira conmigo. Fuera de aquí. Me di la vuelta y me fui. Después de todo, aún tenía que descubrir el valor de ese jade y no podía seguir viendo el drama de Daisy. Sin embargo, romperle la pierna a Daisy como ella deseaba, era solo el principio de mi venganza. Una vez cuidé de Daisy, que fingía su lesión. Sin ninguna dignidad. Más tarde, Nerón incluso me torturó hasta la muerte. Fue una trampa de ella. Ahora, voy a devolverle el dolor que sufrí poco a poco. Volví a mi casa alquilada y dormí bien. Entonces dejé escapar un suspiro. Con el pretexto de estar ocupado con mis estudios, envié un correo electrónico solicitando mi renuncia al director de la empresa. Temprano a la mañana siguiente encontré a un amigo de confianza y le pedí que me ayudara a tasar el jade. Daisy y yo íbamos a la misma escuela. Con mis calificaciones de entonces, podría haber solicitado plaza en una universidad importante de otra provincia. Pero mi madre insistió en que solicitara plaza en una universidad de nuestro pueblo para poder cuidar de Daisy. Como era de esperar, Daisy también entró en esta escuela más tarde. Y mi madre tenía aún más motivos para pedirme que cuidara de Daisy. Encontré el aula donde Daisy daba clases. Daisy y yo nos parecíamos un poco. Nada más llegar. Un chico se me acercó enseguida y me preguntó, «Eres la hermana mayor de Daisy, ¿verdad? ¿Por qué no vino a clase?» Respondí. «Oh, Daisy». Desafortunadamente no lo cumplió. Fue atacada por un enfermo mental y le amputaron una pierna. Sigue en el hospital. ¿Qué? Sí. ¿Me oíste bien? Daisy tiene la pierna rota. Lo peor es que fue un enfermo mental quien la lastimó. Así que me temo que no podrá pagar una indemnización considerable. Ni siquiera sabemos si nuestra familia tiene suficiente dinero para la cirugía. Su cirugía también es muy difícil. Y el médico dijo que solo pueden priorizar salvarle la vida. Me temo que ya no podrá bailar. Hablé en voz alta. Y de inmediato causó revuelo entre los compañeros de clase. Te lo dije. Su familia no tiene nada de dinero. Solo se hacía pasar por una joven rica. Ahora ni siquiera puede pagar la cirugía. Antes cambiaba de bolso cada mes. Creo que sí. Miré a la persona que hablaba con sorpresa y deliberadamente provoqué problemas. Compañero de clase. La calumnia es ilegal. Dijo la persona. Tengo el vídeo para demostrarlo. Con eso. Abrió el vídeo en su teléfono. Mira. No es ella. En el vídeo, hay otro vídeo. Daisy estaba en un concierto. Y un hombre barrigón, de mediana edad y con voz de sable, la sujetaba del brazo. Durante ese tiempo incluso se inclinó y la besó. Los dos tenían mucha intimidad. En cambio, comencé a sospechar. Mi madre debía de haberle dado a Daisy mucho dinero normalmente. ¿Por qué estaría con un hombre tan feo de mediana edad por dinero? Al verme callada, dijo otra chica. Así que Daisy es una experta en la gestión del tiempo. La vi claramente con Nero antes. Ahora, viendo tu vídeo. Tiene una aventura con dos hombres a la vez. Mientras hablaba, la chica abrió el álbum de fotos de su teléfono y señaló la foto de Daisy y Nero abrazándose. Mira. No es este. Según la hora de la foto, es el mismo día que el del vídeo. Efectivamente. En pocas horas conoció a dos hombres diferentes, uno tras otro.
Daisy no es nada exigente. Uno parece viejo y asqueroso. Lo bastante mayor como para ser su padre. Y el otro es un enfermo mental con agresividad masculina extrema y trastorno bipolar. En mi opinión, si no es por dinero. Debo estar realmente enamorado. Parpadeé. Fingí vergüenza tras enterarme de la verdad. Entonces Lynette suspiró levemente. Con el pretexto de querer que Daisy se reconciliara, les pedí el vídeo y las fotos. 11 en el hospital. Mi madre ya había recaudado suficiente dinero para los gastos médicos. Y Daisy se había salvado. Aunque su pierna izquierda nunca volvería a estar completa. Estaba en rehabilitación activamente. Como si quisiera volver a subirse a un escenario. Pasaron unos días. Se recuperaba bien. Mi madre me obligó a ir a la sala de nuevo. ¿Ya te pagaron el sueldo? ¿Por qué no te lo han transferido? Parecía demacrada. Pero ya no me daría pena. No. Renuncié. ¿Renunciaste?, gritó mi madre. ¿Y luego qué pasa con los gastos del tratamiento de tu hermana? Antes de que pudiera hablar. Una chica con buena figura. Llevaba mucho maquillaje y minifalda. De repente entró corriendo. Perra, ¿de verdad sedujiste a mi padre? En cuanto entró, le agarró el pelo a mi madre y le dio una bofetada. Tras quedar aturdida, mi madre se apoyó en la fuerza que había adquirido tras años de trabajo físico. Dominó a la mujer. Loca. ¿Qué tonterías dices? ¿Cómo te atreves a golpearme? ¿Dónde están los guardias de seguridad? Lleven a esta loca. Empezaron a pelear. Y rápidamente retrocedí a un lugar seguro para observar. Justo cuando luchaban ferozmente. Entró otra chica. Supongo que era amiga de la chica de la minifalda. Dijo, estás golpeando a la persona equivocada. El pequeño canario de tu padre es el que está en él. La niña se levantó inmediatamente del suelo y corrió hacia Daisy. Pareces de mi misma edad. Pero eres tan descarada. Con razón no ha estado en casa últimamente y me ha dado cada vez menos dinero. Resulta que te lo ha estado dando todo. Perra. ¿Aún te atreves a llorar? Muérete. La niña se enfadaba cada vez más mientras hablaba. Levantó las manos y abofeteó a Daisy a diestro y siniestro. Al ver esto, mi madre estaba aún más furiosa que si la hubieran golpeado. Corrió a detener a la niña. ¡Qué loca! ¿De qué hablas? Mi hija jamás podría ser así. La amiga de la chica también ayudó a apartar a mi madre. Mi madre no pudo resistirse y me gritó con ansiedad. Serena. ¿Eres tonta? ¿Por qué no vienes a ayudar? Me uní a la pelea sin pensarlo y pisé a Daisy sin querer un par de veces. ¡Ay, me duele muchísimo el pie! Daisy gritó con fuerza. Cuando los demás en la sala vieron que algo andaba mal, inmediatamente tocaron el timbre para llamar al médico y a la enfermera. ¿Qué haces? El médico que llegó separó a los que estaban peleando. Mi madre fue la primera en hablar. Doctor. Me golpearon sin motivo y difamaron a mi hija. Por eso me defendí. La chica le mostró el vídeo a mi madre. Mira bien, tía. No es tu hija. En el vídeo de alta definición. Cada movimiento de Daisy era muy claro. Mi madre reconoció que era Daisy a simple vista. Pero lo que dijo sí lo fue. Sí. Es mi hija. Pero es mi hija mayor. Mientras hablaba, intentó arrastrarme hacia el centro de la multitud. Me zafé de su mano. Antes de que pudiera refutar, la chica de la minifalda la miró con desdén. Tía. Tía, si tienes mala vista, ve al médico. Claramente es tu hija menor, Daisy. Después de decir eso, la chica de la minifalda les mostró el teléfono a las demás personas de la sala. Aunque mi hermana y yo nos parecíamos un poco. Al fin y al cabo, no éramos gemelas. Todos podían adivinar lo que estaba pasando de un vistazo. Ante las miradas de sorpresa de todos, la cara de mi madre se puso roja. Pero no cambió su declaración. Está bien. Este es tu asunto familiar.
Deberías encargarte de esto por tu cuenta. Mantén la calma en el hospital y no perturbes el descanso de los demás. Para proteger la reputación de mi hermana. Mi madre finalmente le dio a esa chica una gran suma de dinero. Pero después de ese alboroto, la reputación de Daisy en el hospital quedó completamente arruinada. 12 después de que terminó la farsa. Me burlé y pregunté. Mamá. Todos saben que soy Daisy. ¿Por qué dijiste que era yo? Mi madre me jaló. Intentando callarme. Serena. ¿Tienes el valor de dejar que hablen mal de Daisy? ¿Entonces se supone que soy yo la que habla mal de mí? Mi madre evitó mi mirada y dijo esa frase clásica, eres la hermana mayor. No es gran cosa que cedas ante tu hermana menor y la protejas. Me burlé. Tu Daisy no es solo una amante. ¿Crees que es casualidad que le cortaran la pierna? Ese enfermo mental es su novio. Y está embarazada de él. Pero claro. Puede que no sea suyo. No admito tener una hermana así. Y no cederé ante ella. Mi madre me miró con incredulidad y negó con la cabeza frenéticamente. No. Esto no puede ser cierto. Daisy se porta tan bien. ¿Cómo pudo hacer algo así? Antes de venir al hospital, fui a una imprenta, imprimí fotos de Daisy con los dos hombres y las junté. Ahora. Se los enseñé a mi madre. Échales un vistazo. Hermana. Aunque tengas celos del amor de mamá por mí, no puedes calumniarme así. Daisy se puso nerviosa en cuanto escuchó lo que dije. La gente de la sala también empezó a discutir. Te dije que a su hija le cortaron la pierna por el problema de relación con ese enfermo mental. Mi madre rompió el papel que le entregué. Creo que mi hija no haría algo así. Mirándola. Quien aún creía firmemente que Daisy no había hecho nada malo. De repente me sentí tranquilo. En mi vida anterior. Después de que descubrieron que Daisy estaba embarazada, ella dijo que era yo quien estaba embarazada. Los vecinos y familiares empezaron a señalarme. Quise explicárselo. Pero ella seguía diciendo que como hermana mayor, yo debería asumir la culpa por mi hermana menor. Su Daisy era tan inocente que debió ser engañada. Lo creas o no, esta es la verdad. Mamá, estoy cansada. Ya no quiero ser el cajero automático de mi hermana. Tampoco quiero que me culpen por todo lo que sale mal. Me miró y pareció querer decir algo. Pero al final. Ella no dijo nada. El día 13 salí del hospital. De camino. Una tía del barrio me envió un vídeo. Poco después de irme, mi madre salió a buscarle agua. Y llegaron los cobradores. El préstamo original de 200 yuanes se había disparado a 1.000.000 con los intereses acumulados. Mi madre había gastado casi todo el dinero en la cirugía de Daisy. ¿De dónde había sacado tanto dinero? Cuando los cobradores se enteraron de que no había dinero, no les importó que estuviera en el hospital e inmediatamente intentaron golpearlos. Mi madre protegió a Daisy con desesperación. Al final, fueron los demás miembros de la sala quienes llamaron a la policía. Y esos cobradores se rieron. Después de ver el vídeo pasé por un puesto de lotería. En mi vida anterior, después de haberle dado todo el dinero que mi padre me dejó para el tratamiento de Daisy, ella también me pidió el jade que mi padre dejó. Pero me negué y prometí que trabajaría duro para ganar dinero y tratarle la pierna. Ante la insistencia de mi madre, acepté varios trabajos a la vez. Estaba agotada todos los días y aún tenía que estar detrás de Daisy y llamarla para que la cuidara. Después de eso, por culpa de las insistencias de Daisy, no tuve tiempo para ocuparme del trabajo y mi jefe me despidió. De camino a casa, compré un billete de lotería por capricho. Inesperadamente gané 1.000.000 de yuanes. En ese momento, pensé que mis dificultades habían terminado. Pero al llegar a casa, Daisy y Nero me asesinaron brutalmente. Decidí comprar otro billete de lotería. Por suerte, tras cumplir mi obsesión, gané 200. 0 yuanes. Era exactamente la cantidad del préstamo original de Daisy. Aunque era menos que en mi vida anterior. Estaba muy satisfecho. El jefe estaba emocionado y exclamó: «Ganaste muchísimo».
Niña. ¡Qué suerte tienes! Mientras hablaba, tomó su teléfono para tomarme una foto y me preguntó si podía imprimirla y usarla como distintivo. Acepté. El 14 después de ese día. No fui al hospital por mucho tiempo. Mi madre, de alguna manera, se enteró de que me había ganado la lotería y vino a bloquearme la puerta. Tenía el pelo canoso. Y tenía la espalda encorvada. Parecía mucho mayor. Me temo que esos acreedores no les dieron ni un respiro. Serena. ¿No te ganaste la lotería? Saca el dinero y salda la deuda de Daisy primero. ¿Saldar la deuda? ¿Por qué debería saldar la suya? Eres su hermana mayor. Bueno. Eres su madre. ¿Por qué no se lo pagas? Mamá quiere. Pero la deuda con intereses compuestos es realmente excesiva. Mamá ya vendió la casa. Pero aún no es suficiente. Me sorprendí un poco al enterarme de que mi madre había vendido la casa. Al fin y al cabo, mi padrastro la había comprado. Y conservó sus sentimientos durante muchos años. Parecía que realmente no tenía otra opción. De lo contrario, no pensé que hubiera vendido esa casa. Tras guardar silencio unos segundos, dije: gané 200 yuanes en la lotería. Puedo retirarlo. Pero no tendremos nada que ver el uno con el otro de ahora en adelante. Esto. Serena. ¿Estás resentida con mamá? Mamá no tenía otra opción. Mi madre seguía queriendo jugar la carta emocional. Levanté la mano para impedir que dijera nada más. Dime si estás de acuerdo. Si es así, firmaremos un acuerdo de indemnización. Y estos 200 yuanes se usarán para pagar la deuda. De lo contrario. Vete ya. Mi madre me miró con el rostro inexpresivo. Guardó silencio un buen rato. Y finalmente acepté. 15. La última vez que supe de Daisy fue cuando mi madre llamó y esperaba que pudiera asistir a su funeral. No fui. Me dijeron que Daisy fue brutalmente asesinada por Nero. Serena. Hoy tenemos una fiesta de finalización de la libertad condicional provisional. Debes venir conmigo. El niño que llevaba en el vientre fue sacado vivo. Cuando llegó la policía, ese enfermo mental seguía torturándola. Seguía regañando a Daisy. La llamaban perra y cosas así. Pero Nerón también tenía un miserable y le cortaron los pies. Tenía la cabeza cubierta de sangre. Y le rompieron los dientes. Después de que los dos fueron trasladados al hospital, Daisy no sobrevivió y murió en el acto. Y después de que la condición de Nero se estabilizó, lo enviaron de nuevo al hospital psiquiátrico. Perdió la capacidad de cuidar de sí mismo y su locura se agravó. Un día, cuando el cuidador no estaba, se cayó del piso 15 y murió. 16, un año después. Cuando mi madre llamó y quiso verme, yo viajaba por el norte de Europa con los 10 millones de yuanes que había ganado con la venta del jade. Rechacé su petición y abandoné por completo mi obsesión por el amor maternal. Al fin y al cabo, ahora tengo dinero y tiempo libre. Y los grandes ríos y montañas del mundo todavía me esperan.